Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 202, es nuestro incremento para el día de hoy. Y como pueden ver, tenemos unos temas bastante interesantes. Estamos tocando el asunto de los diezmos en el pueblo de Israel y cómo era que se llevaban a cabo. Ahora vamos a ver las implicaciones económicas que tenían estos en la próxima lección. Pero antes de iniciar nuestro estudio bíblico, ustedes saben que uno se puede salir de comunión con un pensamiento. ¿Okay? Si nosotros juzgamos a una persona en nuestra mente, hemos cometido una infracción en contra de los mandamientos divinos. Entonces eso significa, pecar quiere decir desobedecer. Hemos desobedecido a Dios. Entonces tenemos la oportunidad de reingresar a la comunión con Dios a través de la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esa provisión divina e iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das, de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio. Estábamos hablando pues del asunto de los diezmos. Estamos resumiendo pues la desventaja económica junto con la creciente población que existía en Jerusalén. Se debía a que cuando llegaban estos días, estos años de jubileo, todas estas personas, que eran muchos los ciudadanos y las personas residentes que estaban ahí, o personas que perdían sus terrenos, iban a Jerusalén, crecía, las ciudades crecen más y más. A veces los jóvenes se cansan de arar la tierra tanto porque es un trabajo pesado, se dirigen a la ciudad para ver qué encuentran. A veces hay mucha soledad también en esas zonas retiradas, aunque es muy lindo, si tienen la capacidad todo es bonito, pero a medida que la gente se va separando viene a Jerusalén. Entonces ese movimiento causaba pues un gran movimiento económico por el cambio de lugar, y las grandes ciudades pues se beneficiaban de ese modo y también se beneficiaba la economía. Pero además de eso, vamos a notar que las grandes ciudades también tienen un problema adicional, y es que cada persona tiene una naturaleza pecaminosa humana que nosotros heredamos de Adán. No hay una sola persona perfecta en la faz de la tierra, solamente el Señor Jesucristo, porque Él nace no de varón, sino de mujer. Y aquí les voy a poner para que ustedes puedan ver el concepto más claro. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes se van a... Sí. Cuidado con el micrófono, sí. Esto es un paso leve ahí. Aquí, permítanme enseñarles lo que sucede con el Señor Jesucristo. Cuando la Virgen María ovula, porque María era una mujer que todo le funcionaba, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema reproductivo, todo le funcionaba perfectamente bien. Entonces ustedes saben que la mujer ovula una vez al mes. Y una vez al mes lo que sucede es que el óvulo que tiene, una vez que es fecundado, ¿verdad? El óvulo de la mujer tiene 23 cromosomas, y cuando es fecundado, voy a poner la palabra aquí, cromosomas, cuando es fecundado con la semilla del hombre, ¿verdad? La semilla del hombre se le conoce como un espermatozoide, que viene de la palabra sperma. Esta palabra en el griego, así como suena esperma, quiere decir semilla. Entonces, el espermatozoide, que es la semilla del hombre, tiene 23 cromosomas. Pero con la caída de Adán, estos 23 cromosomas tienen el pecado original de Adán, transmitido genéticamente. Entonces, cuando el hombre y la mujer copula y llega a ella a quedar en estado, ella bota 23 cromosomas a través del cuerpo polar y meiosis, los bota y queda libre para recibir los 23 cromosomas que vienen del hombre, ¿verdad? Y de esta manera se forman estos 46 cromosomas y se comienza a subdividir el óvulo, y de ahí viene un ser humano.
¿okay? Con 23 cromosomas de la mujer y 23 cromosomas del hombre. Los cromosomas de la mujer son Y, Y y los del hombre son XX. Entonces, si estos dos se unen, ¿verdad? Perdón, XY, sí, XY, si se unen estos dos, causan que venga un hombre, y si se unen, perdón, y esto lo tengo equivocado, las dos Y se forma una mujer. Entonces Dios tenía hecho que cuando la Virgen María ovulara, que recibiera 23 cromosomas hechos por el Espíritu Santo, porque la Virgen María no había tenido cópula, por eso se llama la Virgen María. Entonces cuando ella recibe, bota 23 cromosomas infectados del hombre, de su padre, ¿verdad? Queda con 23 cromosomas que no están infectados con la vieja naturaleza pecaminosa, la cual recibe la imputación del pecado original de Adán, y recibe esos 23 cromosomas del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nace, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, nace con alma, cuerpo y espíritu. Pero nosotros nacemos con alma y cuerpo nada más, espiritualmente muertos, porque tenemos el pecado original de Adán en nosotros. Tenemos la vieja naturaleza pecaminosa que genéticamente está formada en nosotros. O sea que nosotros salimos condenados de nacimiento. ¿Okay? La condenación tiene que preceder la salvación. Entonces todos nosotros nacimos condenados porque tenemos un padre humano, y hasta que nosotros lleguemos a conciencia divina y recibimos el evangelio de la salvación y creemos, es que nacemos espiritualmente. Entonces nuestro Señor Jesucristo no tuvo que pasar por ese proceso, porque la Virgen María da la parte humana. Ella es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo, no es la madre de Dios, aunque en el Señor Jesucristo está el hombre y está Dios, porque se une, esa es la unión hipostática, en cuya persona se encuentra toda la deidad de Dios y toda la humanidad del hombre. Él tenía que ser hombre para poder ir a la cruz en su carne, ¿okay? Porque Dios no está sujeto a una cruz, Dios está en todos lados, pero en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo sí. Entonces Él nace perfecto, con alma, cuerpo y espíritu. Nosotros nacemos con alma y cuerpo, separados de Dios, y tenemos que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente. Una vez que creemos, nacemos espiritualmente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no tuvo el pecado original de Adán, porque no fue imputado a él junto con la naturaleza pecaminosa, porque en él no había pecado. Él es el pan sin levadura. La levadura habla de pecado. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que calificaba para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal es el Señor Jesucristo, nadie más. Y tenía que venir de la familia de David por los dos lados. Resulta que María viene de la parte de Natán y él viene de Dios. ¿Okay? Y José viene también de la familia de David, pero él no tuvo cópula con ella para tener al Señor Jesucristo. Más adelante tuvieron más hijos. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la ley mosaica dice a la mujer que no se le debe negar al hombre. Si estás casado con él, no te le niegues a tu marido, y al marido no te le niegues a tu mujer. ¿Ok? Importantísimo, porque la Biblia todo lo explica perfectamente bien. Entonces, después de haber tenido el hijo, entonces ella posteriormente, pues imagínense, primero que es un honor impresionante, ese honor solamente lo tuvo la Virgen María, ¿okay? De llevar en su vientre la humanidad de nuestro Redentor. Imagínense eso. Y ella misma creyó en él. Ella tuvo la necesidad de creer en él porque todo el mundo pasa por el mismo lugar. Entonces ella habla de su Redentor, que es el Señor Jesucristo. Hay un movimiento hoy en día en la Iglesia Católica que quiere deitizar a la Virgen María. Si la Iglesia primitiva católica oye eso, los excomulga. Los tilda de herejes, porque eso se inyectó en la Iglesia Católica posteriormente. Pero inicialmente ni se les pasaba por la mente decir eso. Pero ahora pues con el asunto del paganismo enfrentándose en todos lados, eso es lo que tenemos. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no tiene la naturaleza pecaminosa del hombre, Él es la semilla de la mujer. Esa era la promesa, la semilla de la mujer que se encuentra en Génesis. ¿Okay? Él es la semilla de la mujer, no tiene semilla de hombre. ¿Por qué? Porque ella es la Virgen María, la escogida por Dios para tener a su hijo. Y tenía que ser de la familia de David. ¿Okay? O sea, ¿por qué? Porque resulta que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. En su humanidad es el Rey de los judíos. El rey David era el rey de los judíos, y de ahí venía, Dios le promete a David que de él vendría el Mesías, que vendría una persona que se sentaría en su trono para siempre.
Y ese es el Señor Jesucristo, su Hijo mayor. Y él decía, mi Señor dijo a mi Señor. ¿Okay? Hablando del Padre, hablando con su Señor, que es el Señor Jesucristo, que es el Rey de los ejércitos judíos, y a quien él veneraba. Entonces, tenemos algo muy interesante, lo tenemos que ver muy claramente. Ahora, el asunto que le estoy tratando de decir es que en las grandes ciudades, ¿qué es lo que más va a haber? Si hay 1 millón de personas en una ciudad grande, hay 1 millón de naturalezas pecaminosas humanas. La naturaleza pecaminosa humana es muy peligrosa porque aquí, con este diamante le pongo la naturaleza pecaminosa. Mire, en cada célula del ser humano está la vieja naturaleza pecaminosa, conocida como el viejo hombre en la Biblia. Y esta tiene áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Y tiene tendencias por los dos lados. El área de fortaleza produce bien humano. El bien humano no es compatible con el bien divino. Sí. No es compatible con el bien divino. ¿Ok? Y eso es lo que produce la persona. En Venezuela había un dicho, haz el bien y no mires a quién. Ese es para pintar el mundo de Satanás de blanco y ponerlo bonito. ¿Ok? El bien que nosotros hacemos es bien divino. Si no conoces la palabra de Dios, no puedes producir bien divino, porque el bien divino se produce en el Espíritu. Tienes que estar confesado y toda la obra que haces es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y el que lo adora debe adorar en espíritu y en verdad. No puedes adorar en la carne a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios, dice la palabra. Entonces tenemos instrucciones específicas para esto. Y en el área de debilidad de la naturaleza pecaminosa se produce el pecado. Pecado es desobediencia a las cosas de Dios. La persona no le interesa hacer la voluntad de Dios porque le da rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Si es una persona que, por ejemplo, muy sexual, ¿okay? Que es una persona que tiene siempre está pensando en el sexo, pues, así de simple. Entonces a esa persona le es muy difícil controlar eso y no espera a las instrucciones divinas que le dice, tú tienes que tener ese sexo, lo hice yo lo diseñé para que tú disfrutaras de tu mujer. Es más, el disfrute que tiene un hombre con su esposa es como una mini vacación. Una mini vacación. Está con él, se te olvida el mundo, ahí se disfrutan los dos y es una maravilla. Pero si lo hace fuera del matrimonio, estás desobedeciendo a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, pero la persona que tiene eso tan fuerte, entonces, si se molestan con él algo, me voy de aquí, voy a buscarme por otro lado donde me quieran. Mentira, lo que está buscando es darle rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Bueno, entonces, la naturaleza pecaminosa incita a pecar. Ahora, la naturaleza pecaminosa también tiene áreas de fortaleza, ya les dice el área de fortaleza, de debilidad, pero también tiene las tendencias. Tiene una tendencia hacia la lascivia, haciendo caso a su carne, y otra tendencia hacia el legalismo, o sea, la aplicación de la ley. Y el legalismo o la aplicación de la ley te conduce a la degeneración moral. Esa persona se degenera moralmente. Y la otra te conduce a la degeneración inmoral. Aquí me faltó una N, pero es la degeneración inmoral. ¿Quién eran las personas más pecadoras que dijo nuestro Señor Jesucristo que había en la faz de la tierra? Los fariseos y los saduceos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eran legalistas. Eran legalistas, se pegaban a la ley y le hacían la vida imposible a todo el mundo. ¿Okay? ¿Cómo les llamaba él? Les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía, llenos de osamenta de muertos y se hacen pasar como si fueran lo máximo que existe, ¿verdad? Y claro está que ellos odiaban al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le quitaba la máscara. Entonces no hay uno solo bueno, no hay uno solo bueno en la faz de la tierra, ni hombre ni mujer, con la excepción del Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos a nuestro Salvador, nosotros necesitamos al Mesías, nosotros necesitamos las leyes que Él ha impuesto a nosotros para vivir la vida correctamente. Y la batalla que tenemos nosotros todos los días es en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, heredada de nuestro Padre. ¿Okay? ¿Lo están viendo? Bien, entonces aquí les digo todo eso para decirles esto. Israel, cuando estaba esa población grandísima, estaba llena de naturalezas pecaminosas. ¿Okay? Entonces, si está lleno de naturalezas pecaminosas, la gente va a tender a pecar. Ahora, si tú tienes una mente privilegiada, y el pueblo de Israel tenía una mente privilegiada y tiene una mente privilegiada. Además, mañana les voy a hablar algo de los proponentes máximos del lado izquierdo y del lado derecho. Son judíos. O sea, son mentes especializadas, bendecidas por el Señor, pues, de todas maneras.
Y hablando de porcentajes, el porcentaje es mucho más elevado en el pueblo judío que en el pueblo gentil. Así de simple, no quiere decir que no hay personas brillantes de los gentiles, pero la mente judía es una mente privilegiada, señoras y señores, punto, así es. Y por eso la envidia que le tienen y todo lo demás. Bueno, de todas maneras, estas grandes ciudades tenían ese gran problema, la concentración de las naturalezas pecaminosas. Y por el otro lado, en el campo no hay tanta gente, pues hay aire libre, hay más espacio, pero al final el pueblo de Israel va a ser resucitado y en la Nueva Jerusalén, ahí vamos a estar nosotros, pero cuando resucitemos estamos sin la naturaleza pecaminosa, en el nuevo cuerpo. ¿Okay? Los que regresamos, los que entran a poblar en el milenio, tienen la naturaleza pecaminosa. O sea que lo único que Dios va a echar a un lado en el transcurso del milenio es a Satanás y su organización. ¿Okay? Y eso implica las religiones, implican las filosofías, implican todas las cosas de sistemas de pensar que atrapan la mente del hombre y se lo llevan por otro lado. Pero va a seguir existiendo la naturaleza pecaminosa y los deseos de los ojos, el mundo va a seguir existiendo. Y eso va a ser suficiente para que, bajo un sistema perfecto de leyes, con personas incorruptibles, que vamos a hacer nosotros cuando regresemos sin la naturaleza pecaminosa, estamos ya atados al Señor Jesucristo, la gente se va a rebelar en contra de Dios, demostrándole a Satanás en el juicio de apelación que él se fue en contra de Dios por su propio libre albedrío, no porque Dios era injusto. Y eso es lo que él está tratando de probar hoy en día, que Dios es injusto, ¿okay? Que Dios es mentiroso. Eso es lo que trata de hacer Satanás, lo cual nunca lo va a poder lograr porque él es perfecto. De todas maneras, Dios es perfecto. Entonces, concluyamos el asunto que estamos viendo. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o fuerza está representado en los estatutos y juicios, debido a que esto enseñan el funcionamiento de los 10 mandamientos, que de paso es el código de la libertad. Si tú sigues los 10 mandamientos no, para nosotros el día de hoy no son parte de la vida cristiana espiritual. ¿Okay? Ya no estamos ahí. Pero sigue siendo la palabra de Dios y es el código de libertad de cualquier país que los aplica. Si nosotros aplicamos el código de la ley mosaica, no robarás, no levantarás falso testimonio en la corte, ¿verdad? No desearás a la mujer de tu prójimo, la pondrás a Dios primero que todo. ¿Qué te dice? Honra a tu padre y a tu madre. Yo les he dicho que cuidar de tu padre y tu madre, especialmente cuando llegan a avanzar eso, es una bendición extraordinaria de Dios. Te está permitiendo disfrutar eso. Y yo les comenté lo que me pasó a mí, porque yo esto lo sabía, y yo tuve a mi madre en mi casa, murió a los 88 años, mi mamá, pero eso fue lo máximo. Cuando ella muere, me queda a mí un sabor exquisito en la boca por el hecho de que yo la pude atender, que Dios me dio el privilegio de atender a mi madre por un periodo de 7 años más o menos, que eso fue una maravilla. ¿Okay? Que tú puedas darle a los seres queridos que te hicieron a ti, o sea, los que te trajeron a vida, que tú ahora le des a ellos esa tranquilidad y esa paz de saber que tienen a sus hijos que están ahí con ellos. Vea, esto es muy interesante. Es parte de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos los detalles que nos da la palabra de Dios. Cómo amar al Señor en nuestra dispensación de la iglesia debe ser o debe enseñar los detalles de cómo vivimos nuestra vida. Y esa es la manera. Permíteme decirles lo que esto nos permite hacer. Primero, nos deja saber cómo manejamos el asunto de la muerte y de la aflicción. Y esa es una manera, pues, de dar un testimonio a aquellas personas a nuestro alrededor. Porque el cristiano sabe que si se le muere un ser querido, esa persona está durmiendo. Así lo dice, ese es el ejemplo que utiliza la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ver de nuevo. Ya el Señor Dios los ha rescatado a ellos, tienen vida eterna, están con nuestro Padre Celestial que los ama, al igual que nosotros. ¿Se da cuenta? Y nosotros tarde o temprano vamos a morir, nos vamos a ver de nuevo. Y yo les he dicho que si, por ejemplo, si tu padre o tu madre va a Francia, se fue de viaje a Francia, y no lo ves por 3 años, pues ya tú sabes que de todas maneras lo vas a ver porque tú vas a ir a Francia también. O sea que no hay problema, de pronto, tarde o temprano lo vas a ver, o sea que no se pierde nada. O sea que no tenemos ese punto de vista que tienen los paganos, que se muere una persona y qué desolación para esa persona, porque ya no lo vuelven a ver más nunca, porque ya eso, el fin de la vida existió, ya no existe más, ¿okay? Porque ellos no conocen a Dios, pero nosotros sí conocemos a Dios. ¿Okay? Entonces, el asunto es que nosotros no nos desmoronamos, pues, y eso era lo que Dios quería que el pueblo entendiera para que fueran diferentes, que nosotros tenemos la resurrección.
Ya nosotros morimos en Cristo y ya hemos resucitado en Cristo. Nos falta ahora el periodo terrenal. ¿Y para qué tenemos este periodo terrenal? Para honrar al Señor, para adorar a nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, que vas a tener unas recompensas extraordinarias cuando llegues al cielo. ¿Por qué? Porque fuiste fiel. Ahora Él sabe a qué hora comienzas, no te preocupes por eso. El asunto es que si estás vivo es porque Dios quiere que estés vivo. Y si estás vivo es porque tiene un plan para tu vida. Y Él sabe lo que pasa de aquí en adelante. Él puede, cuando nosotros vayamos al cielo, Él puede proyectar tu vida. ¿Okay? Porque Él es Dios omnisciente. Él puede proyectar todas las decisiones que vas a tomar. Si te dejaba vivo, Él sabe todas las decisiones que ibas a tomar en un transcurso de 10, 15, 20 años. Lo sabía. O sea que no, Él es perfecto, señoras y señores. Segundo punto es que cuando comemos, sentimos acción de gracias por lo que ingerimos, ¿verdad? Simplemente el hecho de darle las gracias al Señor en el medio de un restaurante, sabiendo que las personas están mirando, es un buen testimonio. Yo sé que cuando la persona recién comienza a caminar en la cristiandad, el cristianismo, pues se siente un poquito intimidado, ¿verdad? Un poquito de vergüenza porque ¿qué va a decir la gente? Pero una vez que conoces a tu Señor, no te va para nada. Ya tú sabes quién te está dando ese plato de comida y le vas a dar las gracias en frente de Raimundo y todo el mundo. No, a ti te importa si lo que piensan las otras personas, pero de todas maneras sigue siendo un gran testimonio para el Señor, ¿verdad? Porque la gloria es para el Todopoderoso, y eso es lo que hacía el pueblo de Israel una vez al año con toda su riqueza. El 10% era para disfrutar y para darle la gloria a Dios que les había dado todo lo que tenían. Entonces, vemos pues que estamos hablando de darle gracias a nuestro Creador por sus provisiones. Y claro está, las personas notan el asunto y eso es un buen testimonio. Y finalmente, pues, cómo manejamos nuestro dinero y nuestra propiedad es importante, porque el cuidado de la propiedad, de la familia, el cuidado para la próxima generación es importante. Recuerden que la herencia está garantizada en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Murió un padre de la tribu de Zebulón y los hijos de Zebulón heredaban ese terreno. No es como el día de hoy en los Estados Unidos que tú mueres y te cobras impuestos sobre tu patrimonio. Es impuesto de muerte. Si tienes $2 millones de propiedad, te van a cobrar el 30% de los 2 millones, que es inflado, pues, porque se infla solo con la inflación. Entonces, ¿qué tienes que pagarle al gobierno? $600,000. Y si no tienes los $600,000 en efectivo, porque ellos no quieren terreno, tienes que vender lo que tenías de tu propiedad. Eso no ocurre con Israel, no hay esa clase de impuestos. Pasaba limpio el título a sus hijos. Entonces, ellos querían que sus hijos conocieran a Dios, para que ellos supieran cómo era que ellos recibían esas grandes bendiciones. Entonces, ¿cómo voy a construir el carácter de mis hijos? En otras, para que entiendan lo que es la sabiduría, para que entiendan cómo escoger, cómo tomar buenas decisiones, para recibir pues las consecuencias de las buenas decisiones, para que estos detalles culturales que ellos que heredaban los hijos, para que entendieran todos esos pequeños detalles pues que se encuentran en la ley del Antiguo Testamento. O sea que ustedes pueden ver que es algo extraordinario. La palabra de Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Ahora vayamos a Deuteronomio 15 del 1 al 16, del 1 al 6, donde seguimos viendo pues el gobierno teocéntrico del orden económico de Dios. Y de nuevo lo que quiero hacer aquí es darles la idea primordial de lo que está sucediendo. Lo que sucede es que nosotros tenemos a los 10 mandamientos, y estos fueron dados muy claramente pues en el capítulo 5 y después en los capítulos 6, 7, 8 y 9 tenemos la actitud mental de la batalla que tenemos nosotros en el corazón. Siempre tenemos una batalla entre el mundo y las cosas de Dios. ¿Hacia quién vamos a ir? Esa es la batalla por el control de nuestra mente. ¿Okay? Por eso existen las religiones, por eso existen las filosofías, por eso existen estos sistemas de pensar, para atrapar tu manera, tu corazón y que no confíes en el Señor, sino que confíes en el hombre. ¿Por qué? Porque no conoce lo que dice la Escritura. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que confiar en el Todopoderoso, no en ninguna persona porque tiene una gran filosofía o porque tiene algo que aparentemente es maravilloso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa persona es imperfecta, tiene la naturaleza pecaminosa, está buscando lo suyo propio. Lo que necesita son séquitos para llevar a cabo su función, nada más. Y tú eres parte de eso si te pegas a él. Si te pegas al sistema, allá vas. Vas a recibir el justo merecido. Basado en el pacto divino, en el monte Tubal, tú estás haciendo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Y vas a recibir palo. ¡Palo!
incrementalmente lo vas a recibir. Si haces lo que Dios dice y persigues a Dios, vas a recibir bendiciones. Enfrente de la calamidad vas a ser bendecido. Otra cosa completamente diferente. Bueno, entonces el asunto es que nosotros tenemos que vivir para Jehová. Vivir para el Señor, pues en esa nación. Pero hasta entonces no habíamos visto los pequeños detalles de la cultura. Pero comenzando ahora con el capítulo 12, comenzamos a ver algunas de ellas. Pues bien, entonces ya hemos visto el asunto de los diezmos y ahora quiero entrar en el concepto del sábado. Sábado quiere decir descanso, el día del descanso. Para nosotros el día de descanso puede ser cualquier día. El asunto es que trabajas 6 días y descansas 1. A veces hoy en día estás en sobre todo nosotros que venimos de otros países, estamos en servicio al cliente, muchas veces te toca trabajar sábado y domingo, ¿verdad? Que se supone que el sábado sea el día de descanso, el domingo sea el día de descanso, pero el día de descanso es uno de los 7 días. Mientras que tú descanses cada 7 días, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo lo requiere. Tienes que confiar en el Señor. El Señor es suficiente para darte todo lo que tú requieres. Entonces tienes que confiar en el Señor. No te mates trabajando. La palabra de Dios nos dice, no te mates trabajando. No lo hagas. Yo soy el Señor tu Dios Todopoderoso. Trabaja lo normal. Lo que tienes que trabajar, yo te bendeciré, yo bendeciré tu mano. Entonces, ya hemos visto el asunto de los diezmos y ahora quiero entrar en el concepto del sábado. Las dos secciones, pues tanto el capítulo 14, 22 hasta el 29, como las de Deuteronomio 15, del 1 al 18, tienen que ver con el 4º y el 8º mandamiento. Y ese es el énfasis en estos mandamientos. Y los énfasis son críticos, señoras y señores. ¿Se recuerdan que les puse el quiasmo? Y cómo los 10 mandamientos protegen la vida humana. Porque en la vida humana se encuentra el libre albedrío, que es el que decide el conflicto angélico entre Satanás y Dios. Individualmente, cada uno de nosotros pasa a ser parte de la fiscalía o pasa a ser parte de la defensa en el juicio de apelación de Satanás. ¿Okay? Todo el mundo cae en un lado o en el otro. Nosotros escogemos. Por eso la vida humana es tan importante. Por eso los tiranos también matan a las personas que no les interesen. Pero la vida humana es sumamente importante. Entonces veamos ahora estos grupos de personas, porque con estos grupos de personas ustedes van a poder ver algo muy interesante. Aquí los tienen ustedes. Y este grupo de personas, las distinciones que tenemos aquí son muy interesantes. Primero, aquí ustedes pueden ver al lado izquierdo, ¿verdad? El grupo de personas a la izquierda y a la derecha tienen el Estado, ¿verdad? Y nos damos cuenta que los israelitas se basaban en una unidad familiar. Estaban divididos por unidades familiares y estas personas pues crecían en esas zonas geográficas y eran familias. Eso no significaba que no se podían unir con otras familias de otras tribus. Sí lo hacían. Y esto lo saqué pues de una ¿cómo se llama? De una diapositiva en inglés. La saqué porque ya lo tenía perfilado. Y aquí vemos que el Estado, y no lo traduje, pues se me pasó, pero el Estado está completamente responsable a Jehová, a la ley de Jehová, por la gratitud y por cuando dice deliverance, es por su salvación, por la salvación de sus enemigos, la salvación económica, la salvación, todo lo que se refiere a la salvación de un individuo, que tiene que ver con todo lo que hace. Y también la salvación de Egipto y la herencia, el título de la herencia a su tribu, a la tribu a la que pertenece, recibiendo un contrato de gracia. Todo lo que hace el Señor lo hace por medio de contratos, señoras y señores. Entonces tenemos algo sumamente interesante porque estos contratos son para el pueblo de Israel. ¿Okay? Son contratos hechos por Dios, el único que hace contratos con Dios. Imagínense que si Dios hace un contrato, lo tiene que cumplir. O sea que si no lo cumple, no es Dios. Por eso lo hace por contrato, para que la gente sepa que Él es Dios y que Él cumple todo lo que pone en el contrato. O sea, esto es una seguridad espectacular, porque los otros no saben lo que va a pasar en el futuro. Dios sí sabe todo lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí se dan cuenta? Solamente Dios sabe lo que va a pasar en el futuro y por eso puede hacer estos contratos de larga duración. Estos contratos, por ejemplo, el pueblo de Israel ya lleva fuera de Israel por 2000 años y el contrato sigue en pie con Israel. Él va a cumplir ese contrato en el transcurso de la tribulación.
que va a salvar al remanente de Israel después de purificarlos de sus pecados, de su desobediencia y de haber entrado en la idolatría. Y después los va a poner como cabeza de todas las naciones en el reino milenario del Señor Jesucristo. Eso no se le ha olvidado al Señor. Y nosotros sabemos que eso va a ocurrir. Entonces, y después vemos que lo que consideran las viudas y los huérfanos, estos no tenían herencias, ¿verdad? Porque debido al aislamiento que tenían de la unidad familiar, pero recibían algunas gracias de los contratos que se habían hecho con el pueblo de Israel. Entonces, ellos eran los recipientes de eso. Y los ger, que eran los residentes, ger es la palabra en el hebreo, tenían residentes, no eran transeúntes, sino residentes, son los gentiles que voluntariamente escogieron unirse a Israel y someterse a Jehová, a la ley de Jehová. Y claro está, ellos no tenían herencia terrenal como la tenían los ciudadanos judíos, debido a que no descendían de los hijos de Jacob. O sea, el judío viene de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no descendían de eso, por eso no tenían la herencia, porque era parte de lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero recibían algunas de las gracias de los contratos que se le daba al pueblo de Israel. Y finalmente tenemos a los no-cre, que son los extranjeros, ¿verdad? Que son los gentiles que vivían temporalmente en Israel, probablemente debido a los negocios que ellos hacían. Eran transeúntes, vendían lo que traían de otros países, pasaban y se regresaban o iban a otros países ahí. Ellos tampoco recibían algunos de estos contratos de las bendiciones de Dios a través de estas fiestas. Entonces, eso es una cosa interesante. Estas distinciones no tienen que ver con el asunto económico, sino con el asunto legal. Muy importante la diferencia. No eran porque eran pobres, sino porque legalmente Dios lo había diseñado de esa manera. Por escrito. ¿Okay? Entonces, basados en su relación con el Señor. Entonces, en la revelación histórica de la distinción entre el reino de Dios sobre este mundo no salvado, pues, es que las bendiciones vienen por medio de la relación con Dios. O sea que las personas tales como los no-cre, o sea, los extranjeros, no han hecho ninguna alianza evidente con Jehová. Simplemente están pasando por el país. Ahora los ger, que eran los residentes, sí habían hecho esa alianza con el Señor. Ellos se someten a las leyes de Jehová cuando están en el país. Entonces, y por eso pues no son bendecidos con muchas de las bendiciones que Dios daba a los judíos. Ahora, la diferencia entre los no-cre y el residente extranjero, el ger, es que el residente está de acuerdo en vivir con Israel y seguir los caminos de Jehová, básicamente. Es algo parecido a una promesa de lealtad que ellos hacían. O sea, la cosa más cercana que podemos comparar esto sería que él de un ciudadano naturalizado. Yo, por ejemplo, en los Estados Unidos soy un ciudadano ya naturalizado, pero claro está, todo ciudadano disfruta de todas las cosas que tiene el país. Uno que supuestamente pues ha aceptado la Constitución, o sea que es lo más parecido que tenemos con ellos. Lo que pasa es que el pueblo de Israel es único. El pueblo de Israel, lo que Dios le da a Israel, se lo da a Israel. Recuerden que Israel vivía en el medio de las naciones paganas, ¿okay? Y todavía está viviendo en medio de naciones paganas que quieren destruir a Israel. Pero yo les he dicho que el Israel que ha regresado en estos momentos a Israel, este grupo de judíos grande que está en Israel, que ya han formado la nación de Israel, nadie los va a poder sacar de ahí. Ellos regresaron en incredulidad. Tiene que existir Jerusalén, Israel, para cuando regrese el Mesías. Y las personas que finalmente se les cae el velo porque no reconocieron al Mesías, van a ver al Mesías, al que traspasaron, y llorarán por él, como dice la palabra de Dios, y serán redimidos por el Todopoderoso físicamente. O sea que ellos son salvados cuando creen en el Señor Jesucristo, y físicamente los salva de la gran tribulación, que es terrible. ¿Okay? Y ustedes se recuerdan de los sellos, las trompetas y las copas, y lo terrible. En esa oportunidad mueren 6.000 millones de personas en la faz de la tierra, no solamente en Israel, en el globo terráqueo, ¿okay? Porque Dios está depurando la tierra. Entonces, vemos pues también, además de esto, podemos ver estos 10 mandamientos extendiéndose a través de la cultura judía. Y lo que quiero hacer es, aquí tengo otra diapositiva que les dice dónde se encuentran estos mandamientos. Por ejemplo, en el capítulo 12, del 1 al 31, tenemos el primer mandamiento. O sea que ahí no hay un pluralismo cultural, que es el politeísmo cultural. ¿Qué fue lo primero que le pide Dios al pueblo? No incurrir ¿en qué? ¿Ah?
No solamente en idolatría, sino él no quería que se juntaran con los otros pueblos. O sea, que no hubiera ¿qué? ¿Se les olvidó la palabra? Yugo desigual. No, no es parte de eso. A ver, ¿qué Que se no se uniera con los paganos. Que no se uniera con los paganos, ni escucharan a los paganos, ni tuvieran nada que ver con los paganos. O sea, que no hubiera sincretismo. El sincretismo no es permitido en la palabra de Dios. ¿Okay? O sea, no quería que ellos fueran a otros pueblos a hacer contratos con ellos, ¿verdad? Contratos que tenían que ver con ¿qué? Con la parte espiritual. Hoy, estaba leyendo hoy una cosa en el periódico y fíjense con lo que me encontré. Es algo muy interesante. Miren lo que me encontré. ¿Ustedes pueden ver eso? No. Yo me quedé con la boca abierta, pero bueno. Usted sabe que yo vengo de la Iglesia Católica, yo vengo de, ¿cómo se llama? De La Salle de la Colina en Venezuela. Siempre, pero fíjate lo que pasa aquí. El Papa avanza la religión mundial, una religión mundial, y presenta al líder budista con el manifiesto. Está haciendo todo lo contrario que dice la palabra de Dios del sincretismo. Nosotros no estamos aquí para unirnos con otras religiones para formular una nueva religión mundial. Nosotros estamos aquí como embajadores de Cristo para presentar el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Lo mismo con lo cual se le comisionó al pueblo judío para predicar el Evangelio de la salvación. Lo que pasa es que a ellos venía la gente, a nosotros nos toca ir afuera. Pero este señor ahora está, miren los líderes políticos, está con los budistas, el Papa Francisco en Tailandia con el patriarca budista en el Templo Dorado. ¿Okay? Y ahí habla todo lo que está proponiendo él hacer con todas las religiones, porque ya se reunió con los musulmanes también, con el jefe de los musulmanes. Entonces, él está pretendiendo pues hacer el ecumenismo mundial, que es anticristo 100%, porque pertenece ¿a qué? A las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen dos empujes, el empuje económico y mundial, que ellos quieren tener un gobierno mundial, porque quieren venir antes del milenio de nuestro Señor Jesucristo, que va a haber el gobierno mundial dirigido por el judío. Pero ellos quieren hacer un gobierno mundial sin Dios. Entonces ellos proponen tener un sistema rotativo de presidentes hasta que venga el anticristo, básicamente. Y claro está, eso es algo que nosotros tenemos que ver. Siempre estoy viendo cosas que yo me quedo atónito, pero bueno, ¿qué está pasando? Pero eso es lo que nosotros podemos ver en los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo estas cosas, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Por un lado el empuje de las Naciones Unidas y por otro lado el empuje ecuménico mundial. A la final, el sistema mundial de las Naciones Unidas va a destruir al sistema de la religión. Lo va a destruir en el transcurso de la tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí porque nosotros somos llevados al cielo en el rapto de la iglesia para ser evaluados por el Señor Jesucristo, pero mientras tanto aquí abajo se forma el zafarrancho, señoras y señores. Pero es algo, cada vez que hablo la noticia digo, pero bueno, ¿qué está pasando? De todas maneras, aquí tenemos el primer mandamiento, no hay pluralismo cultural, o sea, el politeísmo cultural. No lo permitía Dios, el sincretismo. Segundo, de los capítulos 32 al capítulo 12 del 32 al 13 y 18 está el segundo mandamiento. No imágenes grabadas, no te harás imágenes de ningún tipo, de lo que están en el cielo, de lo que están en la tierra, de animales o de ningún ser humano, hombre o mujer, y te postrarás para adorarlo. ¿Okay? La idolatría tiene que ver con imágenes talladas. Okay. Yo he visto, ustedes ven que nosotros en nuestros países tenemos la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Guadalupe, la Virgen, o sea, cada país tiene su propia Virgen y le ponen su propio nombre y es una estatua y la gente se sienta a adorar esa estatua y va en contra de los 10 mandamientos de Dios. Ahora, claro está que esos 10 mandamientos, el segundo mandamiento ha sido quitado pues por el nuevo sistema romano. Y el 10º mandamiento lo dividieron en 2 para tener 10 mandamientos. Pero si tú lees la Biblia, te das cuenta que el segundo mandamiento es que no tendrás imágenes grabadas, ni te postrarás ante ellas, porque eso es idolatría. Y cuando Dios habló con el pueblo de Israel desde la montaña, no hubo imágenes. Y él le dice, ustedes no vieron ninguna imagen de Dios, porque de Dios no puedes hacer imagen. ¿Okay? Pero el paganismo sí hace imágenes, y se siente y las adora, etc. De todas maneras, esas son, y estas pues hacen aseveraciones falsas de la revelación. Después en los capítulos 14
Del 1:21 se encuentra el tercer mandamiento, que es mantener la integridad del nombre de Dios. O sea, aquí está hablando de los puntos de vista distintivos acerca de la muerte y de la dieta diaria. Los únicos de una cultura asociada con Jehová, señoras y señores. El pueblo de Israel tenía una dieta especial. A ellos no se les permitía comer ciertas cosas. Ya lo leímos nosotros en estos capítulos, el capítulo 14, ¿verdad? Ciertos alimentos no los podían comer, porque era parte pues, de la cultura. Recuérdense que el pueblo de Israel sale de Egipto comiendo todo tipo de cosas. Eran pobres, eran esclavos, comían rana, comían sapo, comían culebra, pero tenían una sazón extraordinaria, ¿verdad? Y esa sazón, pues con esa sazón te comías, con el hambre que había te comías todo. ¿Okay? Claro, con los puerros y los ajos y todo lo demás, todo era delicioso. Pero Dios, por eso los pasó por el desierto, ¿verdad? Y por 40 años comieron maná, hasta que esa generación que no quiso obedecer al Señor murió en el desierto. Los padres murieron, los hijos vinieron, ya no estaban acostumbrados a comer lo que comían en la esclavitud de Egipto. Ahora tienen un nuevo sistema de alimento y cuando llegan a la tierra prometida, ahí tienen reses, tienen todo lo que produce la agricultura, granos, frutas, lo que Dios les quiere dar a ellos como pueblo escogido de Dios. ¿Okay? O sea que es muy interesante. Y finalmente el número 4, vemos que es el cuarto mandamiento, que se encuentra del capítulo 14, 22 al 16, 17. Estamos dentro de esos en estos momentos, que es mantener el sábado. ¿Qué es lo que es mantener el sábado? Expresar la confianza en la obra terminada de Jehová, señoras y señores. Dios va a proveer por ti. Dios te va a proveer todo lo que tú necesites. Que no tienes que matarte trabajando. Vas a trabajar lo normal. Ahora no te vas a quedar cruzado de manos tampoco, pues. Ahora, cuando nosotros leemos uno de estos capítulos, nos damos cuenta de que este arreglo nos hace pensar en el mandamiento, que este mandamiento se está concentrando en qué mandamiento se está concentrando el autor, cuando leemos esos segmentos, ¿verdad? Pero tiene un problema, pues es el siguiente. Es un poquito difícil justificarlo, excluyendo los otros 9 mandamientos en cada sección, porque aquí las familias están involucradas, está involucrada la educación. O sea que aquí podemos ver a la familia, podemos ver el matrimonio, podemos ver la vida. Entonces para mí es un poquito difícil simplemente compartimentar pues absolutamente este asunto y decir que este capítulo es el primer mandamiento, este capítulo el segundo y el capítulo el tercero, o sea, así sucesivamente. Lo que yo pienso es que está sucediendo es que quizás el primer mandamiento está siendo enfatizado más que los otros 9 mandamientos. Y el segundo está siendo más enfatizado en ese segmento y el tercero más enfatizado. Pero todos los mandamientos están activos. O sea, simplemente que está hablando de esto en esos momentos. Entonces, vamos a culminar aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Ahora cuando regresemos vamos a ver el asunto del principio sabático. ¿Okay? El asunto del principio sabático que va a ser sumamente interesante porque muchas veces nosotros no pensamos en eso. Simplemente sabemos que el domingo es el que guardamos nosotros y el domingo no se trabaja, etc. ¿Okay? Pero hay un principio especial por el cual existe el día de descanso. Y lo vamos a ver de 2 puntos de vista, del punto de vista de Éxodo y del punto de vista de Deuteronomio. Y se van a dar cuenta que Dios es perfecto, todo lo que hace es perfecto, cómo Él diseña estas cosas para que nosotros las entendamos y para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. O sea, que con esto nosotros vamos a tener una visión más clara de lo que Dios ha propuesto para la raza humana, para el pueblo de Israel y por añadidura en la edad de la iglesia, qué parte pertenece a nosotros para que el pueblo y la nación, en estos casos de los Estados Unidos, prospere y haya la máxima prosperidad. ¿Okay? Bueno, ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que diseñaste para nosotros en la eternidad pasada. Te pedimos que todo sea en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te lo pedimos